Bueno, muchas gracias, antes que nada, por tomarte el tiempo. Queríamos Vale. contar con tu aporte. La primera pregunta que te queríamos hacer, en el último libro que publicaste, que se editó recientemente en español, vos describís el proceso de financiarización de las últimas décadas del capitalismo y cómo impactó en la crisis del 2008. Entonces te queríamos preguntar de qué forma intervinieron las estructuras pertenecientes a lo que vos y Michael Ash denominan la economía sombra. Bueno, en pocas palabras, la economía sombra se refiere a un conjunto de empresas financieras que otorgan, que creen crédito sin el control del Banco Central y sin regulación, lo que quiere decir que tienen una tasa de interés mayor, un riesgo mucho mayor, y fue ahí, en el proceso de titularización de deuda hipotecaria norteamericana, que empezó la crisis de 2007 y 2008. La economía sombra esta es muy compleja, tiene muchas formas de fondos de financiación, empresas distintas y quizás el más importante es que creen un riesgo sistémico del proceso de expansión de la financiarización. Y eso se ha verificado en el 2008, sobre todo en el 2008, septiembre, con la caída de Lehman Brothers, que empezó la crisis financiera y inmediatamente la recesión del 2009 y en algunos casos, como en Europa, en España y Portugal, hasta 2014-15, por muchos años así. Lo importante quizás será subrayar que ahora la economía sombra es mayor que la que había entonces. Es un poco distinta, porque, por ejemplo, en Europa su capacidad de maniobrar con la deuda soberana no había sido, hasta la recesión que empezó en marzo de este año, tan amplia la posibilidad, porque una parte de los bancos centrales, Inglaterra y el Banco Central Europeo, habían absorbido una parte de la emisión de deuda soberana con el plan Draghi. Lo que quiere decir que la tiene en el balance y no está en el mercado financiero normal, y por eso la posibilidad de maniobrar con las tasas de interés era menor para estas aplicaciones financieras. Pero igual, el plan Draghi inyectó mucha liquidez, mucha plata en el sistema financiero, y esto no contribuyó para pagar inversión o para crear empleo. Y por eso el resultado fue inflación financiera, lo que quiere decir que es una valorización artificial del stock de acciones y títulos financieros. Y es en esta situación que tenemos el impacto del choque de la pandemia y que va a explotar y a multiplicarse por las fragilidades del sistema. La ampliación de la inflación financiera es un punto, el otro es la deuda de empresas privadas, que es enorme. Eh, los, eh, los junk bonds de obligaciones financieras emitidas por empresas privadas eran como 10%, 15% en el 2001, son mucho más de la mitad del total de la emisión de deuda de las empresas ahora. Lo que quiere decir que hay una posibilidad de desvalorización financiera, de reducción de la inversión, es decir, del efecto dominó Claro. de la implicación del sistema de la crisis financiera. Bueno, vos describís el proceso paralelo de financiarización, eh, cómo llegó hasta la situación 2008 y bueno, cómo impacta actualmente. ¿Qué relación tiene el surgimiento de estas estructuras sombra, instituciones sombra, con el cambio del régimen de acumulación del capitalismo? Es decir, el pasaje de una sociedad basada en la economía productiva, si se quiere, con amplio desarrollo industrial y todo lo que ya conocemos, hacia una economía que, como nos explicás, el predominio en los PBIs es mucho mayor de las instituciones financieras regulares y no tan regulares. Bueno, la financiarización es un proceso muy antiguo. De hecho, al final del siglo XIX, el capital industrial se empezó a combinar con el capital bancario, y eso es lo que llamábamos los marxistas o los economistas críticos de hace más de un siglo, la finanza. La finanza era la combinación de capital industrial y capital bancario. Todo el sistema capitalista se basa en el desarrollo del crédito y del capital ficticio y de su expansión. Bueno, Marx lo hablaba en el libro 3 del Capital, otros economistas también lo hicieron en el siglo XIX. Lo que hay de nuevo es que el régimen
cambia estructuralmente el modo de reproducción porque se basa en la acumulación de la renta en un sistema financiero que capta una parte del valor producido en la actividad económica en general. De hecho, no hay ninguna distinción entre lo que algunos economistas llaman un sistema real y un sistema financiero. Los dos son lo mismo, los dos son reales en un sentido que son poder económico, es la relación económica de poder y de poder sobre el valor creado por el trabajo y por la naturaleza, por la actividad económica. Pero el sistema financiero tiene un poder especial que es un poder político, digamos, de capturar rentas, de determinar el sistema fiscal de algunos países. Bueno, la reforma fiscal de Donald Trump recién en Estados Unidos ya es un ejemplo, pero pasó en todos los otros países, incluido en Europa también. Y tiene el poder de organizar los presupuestos, las parcerías público-privadas para explotar estradas, para explotar hospitales, para explotar bueno, distintos servicios de bienes comunes. Todo eso es una captación de renta, que es la alimentación del flujo de valor que va a determinar la concentración de capital en el sistema financiero por muchos años. Y eso es por eso que es tan importante para conocerlo y percibirlo, porque este régimen organiza una relación social mucho más agresiva en el sentido que necesita de desvalorizar estructuralmente el trabajo, precarizar la relación, bajar los salarios de los trabajadores más cualificados, reducir su capacidad de organización colectiva, de expresión pública. Todo eso es una forma de reorganizar la relación del poder económico. En ese sentido, es una amenaza a la democracia porque impide que se pueda elegir gobiernos o capacidad de decisión, o incluido reduce la capacidad parlamentaria. Bueno, lo conocemos en Europa con el semestre europeo, ¿no? La obligación de los gobiernos de someter a las autoridades europeas el plan presupuestario y los límites para ese plan. Pero ahora va más lejos porque es que es como que un poder, no diría invisible, porque bueno, se verifica qué empresas son, pero que está arriba de los gobiernos, arriba de los países. Imagínate que el capital que Apple tiene ahora en reserva es mucho más que el PIB de algunos países europeos. Sí. Tiene mucho más capacidad de acumulación financiera realizada y no invertida que algunos países europeos. Bueno, eso da una dimensión de cómo cambia la relación entre los estados que han formado la burguesía y la burguesía que organiza la función del Estado ahora, retirando capacidad democrática de expresión de la gente y sus bienes comunes. Vos en el libro, bueno, vos y Michael, identifican, es algo que generalmente se realiza, un momento histórico donde esto que vos, como vos explicás, es un proceso que viene de larga data, es decir, fin del siglo XIX, se consolida, que muchos lo identifican con el triunfo de Margaret Thatcher y el de Ronald Reagan en Estados Unidos. Ahora bien, ustedes hacen algo que en general no se estudia, que es el impacto que tuvo la consideración de Deng Xiaoping alrededor de esa misma época en China. Entonces, quería preguntarte por qué realizan esa distinción o ese agregado y qué rol juega China en este proceso, porque generalmente se la analiza como la industria del mundo o el foco o el hub del sector productivo a nivel mundial, pero según lo que ustedes describen y demuestran, tiene un papel muy importante en todo este proceso. Ronald Reagan y Margaret Thatcher son en general el marco político del cambio que empezó la liberalización más agresiva, porque por supuesto había presidentes liberales. Bueno, cuando hubo la crisis de 1929, en Estados Unidos el presidente era un liberal que bueno, defendía un reajuste de mercado por la destrucción de la economía. Pero la financiarización se llamó globalización desde 1980. Y un proceso de globalización muy importante es el cambio en China. Y eso viene con el poder de Deng Xiaoping. Es un cambio estructural en la forma de conducción política de la generación Mao. Bueno, Deng Xiaoping viene de la generación Mao Zedong también.
pero es el que tiene la visión, impone la decisión estratégica de empezar un cambio mucho más lento y con otra estructura institucional para la liberalización y la acumulación de capital en la economía china, es decir, la privatización de una parte de la actividad económica, los joint ventures con las grandes empresas productivas norteamericanas y europeas, y con eso cambian la forma de conducción económica. Por supuesto, es un sistema muy particular, porque tiene una dirección política muy estrecha, ¿no? Muy controlada. Es, bueno, se podría decir un capitalismo de Estado, es decir, es un centro de acumulación de capital, no solo productivo, pero también financiero hoy, de inversión internacional. Es parte de la disputa de quién va a liderar el siglo XXI, la hegemonía de la dirección capitalista, con una forma política muy particular que le da además una potencia de fuego muy importante. Es por eso que son empresas del Estado chino que van a comprar la electricidad en Portugal o los puertos en Grecia y hacer ese tipo de inversión. Y no es por eso, por suerte, por mala suerte, que Donald Trump, configura un conflicto central con China. Bueno, Marx llamaba esto los hermanos enemigos, que aparece como un conflicto permanente y una cooperación permanente también, porque China depende de las exportaciones para Estados Unidos y por otras partes del mundo, pero sobre todo para Estados Unidos, y Estados Unidos depende que China compre su deuda pública, así que hay un equilibrio de poder y de amenazas muy intenso. Otro aspecto que ustedes describen bastante bien de manera muy clara es que, a diferencia de la crisis de 1929, en la crisis de 2008, perdón, en realidad, después de esa crisis, no hubo un cambio de paradigma productivo. Es decir, a partir de 1929 se inaugura lo que algunos llaman el Pacto Social de posguerra, la cierta preeminencia de algunas ideas keynesianas, bueno, todo eso en contexto de la Guerra Fría, con el surgimiento de la Unión Soviética y su consolidación en un bloque. ¿Por qué en 2008 crees que no cambió el paradigma productivo y qué impacto tiene en la situación que estamos viviendo hoy? Bueno, son situaciones muy distintas. El capital de hecho, es una forma de poder muy flexible y muy adaptable. Después de la Segunda Guerra Mundial había una aspiración democrática fuertísima y una presión enorme y una necesidad de creación de empleo. Es decir, el pleno empleo en una parte del mundo, no olvidarlo, ¿no? En una parte de Europa, gran parte de Europa y en los países de la economía desarrollada del norte, hubo pleno empleo y capacidad de negociar un contrato a donde el consumo de masas y el incremento del salario creaba una demanda generalizada. Después de 74, con la baja de la tasa de ganancia en general y dificultades mayores de acumulación, empezó un proceso de conflicto más duro con la liberalización, políticas de privatización, liberalismo y con la globalización. Y en eso, desde el 74, hay un conflicto permanente y la crisis, la recesión de 2008 es una parte de ese proceso. Una ganancia, incluido cuando se recupera un poco, porque recuperó un poco, pero con muy baja tasa de acumulación, es decir, de inversión. Y eso implica una necesidad de autoritarismo social para contener a la gente por el desempleo, por la pérdida de valor de su vida, por el hecho que sus hijos ya de la generación que ha verificado algún progreso social, ya ve que sus hijos tienen mucho más amenazas y mucho más peligros que lo que se prometía. Y creo que es por eso que la tensión actual es una tensión de financiarización y de autoritarismo también en ese sentido. Hay un debate actualmente, bueno, supongo que lo habrás notado y estarás participando en ello, es que la situación actual da la sensación, y las decisiones que están tomando a nivel mundial de gobiernos de todo el espectro ideológico, de más progresistas a más conservadores y autoritarios, es que se viene un momento de reformas estructurales. Algunos gobiernos que hasta hace poco eran los abanderados de la austeridad, del combate contra el déficit del gasto público y demás, hoy en día están haciendo grandes transferencias monetarias para contener los impactos de la crisis,
incluso algunas transferencias a los bolsillos de los ciudadanos, para salvar al sistema productivo, al sistema financiero. ¿Vos creés que de verdad se vienen reformas estructurales del capitalismo como lo conocíamos hasta ahora? ¿O una vez que termine este proceso de cuarentena y enfriamiento de la producción, retornaremos a la misma dinámica anterior? Bueno, yo creo que puede no ser muy distinto de lo que pasó en 2008 y, bueno, mucha gente no se recuerda, pero la promesa en 2008 era que el capital financiero sería domesticado, Claro. porque había provocado una recesión tremenda, la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que el PIB mundial en su totalidad ha disminuido en términos absolutos. Y eso supuso una aventura financiera, la expansión de redes de finanza mafiosa y que es su forma de organizar la captación de valor. Ahora se dirá el mismo. Hay un editorial de hace 2 o 3 días de Financial Times Sí. insistiendo muy famoso, ¿no? Insistiendo en lo mismo. Ahora hay que controlar. Bueno, es como si fuera el tiempo de socialismo. Lo van a olvidar muy rápido, Okay. porque el interés que tiene ahora es simplemente neutralizar la revolta de la gente que comprende que un choque de salud tiene efectos sociales diferenciados y puede estar a incrementar la desigualdad de una forma salvaje, con desempleo, con pobreza, con destrucción de una parte de la economía y con la posibilidad que muchas de las medidas vayan a proteger los más fuertes y no proteger la población. Y bajo tal presión democrática ahora el discurso se adapta. Pero creo que el peligro es que sí, de hecho el movimiento obrero y popular salió más débil después de la crisis de 2008, Sí, más golpeado, indudablemente. Sí. más debilitado. En algunos países después de eso hubo una ola de indignación con efecto político, el caso del Estado español y Cataluña, pero el Estado español en general es un ejemplo, pero no hubo muchos más. Y por el contrario, lo que hubo fue un ascenso de Duterte, Modi, Boris Johnson, Sí. Salvini, Trump sobre todo y Bolsonaro. Y en ese sentido indica también la forma como el riesgo se concentra en la democracia, no solo en la democracia económica, el bienestar de la gente, la protección de la salud pública, la enseñanza o la seguridad social, pero en la democracia en el sentido más político, más de decisión, de información, de capacidad de decisión. Y creo que eso será el riesgo que vamos a tener después de la primera ola de la pandemia, es que haya una segunda ola pandémico, económico, social para destrucción y obligar a la gente a vivir mucho peor y a aceptar vivir mucho peor. En esta línea, hace unas semanas escuchábamos a Varoufakis, el exministro de Finanzas griego, que, bueno, también por su calidad de dirigente político, tiene una especie de optimismo que no sabemos si es parte de su militancia o de su análisis económico, pero él hablaba de un espacio donde se abre la posibilidad a pensar medidas no anticapitalistas, sino postcapitalistas. Él hablaba de transferencias monetarias para la transición verde, en el contexto de Unión Europea, por supuesto. Rentas básicas universales para todos los ciudadanos europeos. ¿Vos crees que, ya un poco explicaste sobre que depende un poco de la potencia del movimiento popular, pero vos crees que es posible en este contexto colar algunas de esas medidas que Varoufakis llama postcapitalistas? Yo creo que su visión de Europa es de un optimismo sin ninguna sustentación. Él se planteó la campaña electoral para el Parlamento Europeo proponiendo una constituyente en 2025 como si la ola fuera para una convergencia de una Europa de toda la gente. Y no, eso no es la realidad, no tiene ninguna capacidad política de acción y por eso quizás su fracaso en la elección europea lo puede decir también. No habrá nada más en Europa sino una política que conduce a austeridad. Las instituciones europeas son construidas para la austeridad. El euro, los tratados, la disciplina presupuestaria, todo está organizado para flexibilización de la fuerza de trabajo, precarización y limitación de la capacidad de inversión pública. Y eso es
un escándalo, ¿no? Porque la retirada de inversión pública, bueno, en todo el Estado español, pero en Italia también, en Estados Unidos, en toda parte, la retirada de inversión en salud, por ejemplo, pagamos de una forma dramática. Ahora que hay menos decenas de miles de médicos en Inglaterra o en Estados Unidos, o tantos puestos de empleo cualificado en medicina perdido en España es lo mismo. Y por eso es la presión y es como se ha concretado. Por eso, yo creo que son necesarias medidas de socialización de inversión, de estrategia verde, de reorganización económica, de conflicto con el capital, pero no es con palabras, con juegos de palabras que vamos a evitarlo. No hay un post-capital. Hay capital, hay una relación capitalista, hay una relación de explotación de la naturaleza que organizó las redes internacionales de comunicación que han permitido que patógenos que vienen del agrobusiness puedan entrar en las cadenas alimentarias por el mundo, todo el mundo y crear pandemias como esta. Hay una estructura de explotación. Y por eso yo creo que no la vamos a vencer con juegos retóricos, lo tenemos que enfrentar ganando mayorías para los derechos de la gente. Yo creo que explicar ahora que la salud como bien público es la seguridad de la vida es la mejor pedagogía que se puede tener para explicar por qué es necesario un proyecto democrático común para la sociedad. Y eso significa inversión, estructuras, hospitales, médicos, servicios de salud, capacidad de investigación, desarrollo de vacunas, bueno, todo lo que sea. Es una obligación pública. Yo creo que esa es la batalla, es el público contra el privado, es el colectivo contra la salvajería liberal o neoliberal. Y eso es una lucha contra el capital, contra el dominio del capital, contra la forma como él organiza y destruye nuestra vida social y como lo está haciendo, y cada vez peor, cada vez con una otra dimensión y con más capacidad. Y bueno, la última pregunta que te queríamos hacer está más relacionada con la situación regional en América Latina. No sé si has estado siguiendo mucho los últimos años, pero actualmente, bueno, previo a la situación, a esta crisis o próxima crisis de recesión mundial por la pandemia, la región estaba en una situación delicada en términos de su deuda externa, al igual que había sucedido a principios del siglo. Argentina en particular estaba en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados, que muchas veces hablan a través del Fondo Monetario Internacional. ¿Vos crees que esta recesión o crisis mundial puede favorecer la situación de una región que se plantea la renegociación de la deuda? Algunos referentes políticos, como Correa, Dilma Rousseff, hace unos días, hablaban de que es el momento para la condonación de la deuda de América Latina, explicando la imposibilidad innegable de que se haga frente a los pagos asumidos hace unos años. Teniendo en cuenta la experiencia portuguesa, que igual está en un contexto muy distinto al actual en América Latina, ¿vos crees que se abren posibilidades para la renegociación de esas deudas, no sé si la condonación, pero para lograr términos más favorables? ¿O, siguiendo la línea de lo que venís explicando, se viene un recrudecimiento de la extorsión de los organismos multilaterales de crédito y acreedores privados? Bueno, que hay una necesidad de reforzar y concentrar fuerza en la renegociación y la reestructuración de la deuda por acción unilateral o por negociación o por la combinación de las dos, eso está cierto. No hay ninguna posibilidad que Argentina, Brasil, México y otros países puedan pagar la extracción financiera de que son víctimas. Eso no es posible. Si las instituciones internacionales que tienen poder sobre eso, el Fondo Monetario sobre todo, pueden aceptar o no alguna renegociación, eso aún no está muy claro. Normalmente no lo harían, porque el Fondo Monetario es la tradición, la ortodoxia en todo eso. Sí. Ahora se comprende que ellos tienen miedo de la quiebra de algunas economías y de la consecuencia político-social. Lo tenían miedo en Chile y han comprendido que la elección en Argentina era una señal. Y Argentina ya tiene una historia de este siglo de mucha confrontación sobre la deuda. Y por eso hay que ver si habrá o no alguna condición para
pequeñas, reducidas formas de reestructuración por acuerdo, que eso puede permitir una recuperación global de las condiciones estratégicas de economías dependientes como las de América Latina, es más difícil. Es mucho más difícil. Porque es una forma de sumisión. Y eso esa no la van a abandonar. Ahora, si gobiernos con fuerza popular pueden imponer un contexto nuevo, bueno, ya veremos. La situación no es tan buena ahora en América Latina como hace 10 años. 15 años. No es lo mismo, pero hay también es cierto que hay una nueva fragilidad de los gobiernos autoritarios liberales, ¿no? de Chile, Colombia o Brasil. Así que, bueno, todo depende de la lucha social ahí. Bueno, esas son las preguntas que teníamos pensadas. Muchísimas gracias por tu Hasta la tiempo, de verdad, y bueno, hasta la próxima.